están? Nuevamente Acción Urbana para hacer una Buenos Aires entre todos y todas, una Buenos Aires más humana, más equitativa, más justa, más verde. El tema de hoy es los metrobuses. Como ustedes saben, venimos trabajando muchos temas que tienen que ver con mejorar el transporte en la ciudad de Buenos Aires, muchas propuestas, proyectos, y por supuesto nuestra visión de la ciudad es que lo que haga la igualdad en una ciudad de las dimensiones de Buenos Aires, obviamente el transporte es como un barómetro de esa igualdad. Dime cuánto viajas y cómo viajas y te diré cómo te sientes y cómo vives. Hay personas que realmente, aún dentro de la propia ciudad, sin contar todos los movimientos de la región metropolitana, tienen que tomar varios medios de transporte para llegar al trabajo, para llegar a la escuela. Esto no está bien encaminado. Tenemos una visión bastante crítica de lo que está pasando, porque desde hace muchas décadas ya había como un pacto social de que en la ciudad de Buenos Aires el subte tiene que ser la columna vertebral del transporte en la ciudad. Creo que hay una fuerte decisión desde el gobierno nacional de mejorar las redes de trenes, por supuesto decisión también apresurada por el lamentable hecho de la tragedia de Once, pero tenemos que hacer un antes y un después y fundamentalmente tenemos que trabajar para que todo lo que fue desmantelado en la década del 90 en términos de transporte ferroviario, esto incluye ferroviario de superficie y subte, tenga un replanteo, que sea realmente un transporte público de calidad, que además tiene la ventaja de no ser contaminante y disminuir el transporte individual, automotor y todo lo que sea transporte de superficie. En este contexto, lo que nosotros dijimos cuando fue el Metrobús de la Juan B. Justo es que Macri había priorizado una obra de carácter cosmético en lugar de hacer las inversiones en materia de subte. Nos prometió 60 kilómetros de subte, no hizo ni medio kilómetro, eso va a seguir así porque reabren las líneas, pintan, pero no hay extensión de la línea de subte. Y por el otro lado, ahora esta competencia desleal de los llamados metrobuses, que no son otra cosa que carriles exclusivos para colectivos, en el entretiempo en el que sube la tarifa de subte y el transporte automotor de colectivo sigue subsidiado por el gobierno nacional. Entonces, esto nos pone en un dilema. Todos queremos que haya metrobuses complementarios del subte, ¿no? Compitiendo deslealmente con el subte. Todos queremos viajar más rápido y con carriles exclusivos para los colectivos, pero con complementariedad y también con un transporte ecológico y que no deprede los espacios verdes públicos de la ciudad. Vamos a ver los protagonistas de este verano caliente en Buenos Aires, que tuvimos que terminar presentando varios amparos para detener la ilegalidad de estas obras de Metrobús, Truchobús, para los que entendemos de qué estamos hablando. Bueno, nos acompañan hoy dos integrantes de juntas comunales del Frente para la Victoria. Está con nosotros Alejandro Ser, él es comunero del FPV de la Comuna 1. Y también nos acompaña Gabriela Castillo, ella es integrante de la Comuna 2, de la Junta Comunal de la Comuna 2. Estamos en el frente sur de la ciudad, sur-norte, está cruzando, es todo el trayecto de la 9 de julio y de este Metrobús de la 9 de julio.
Después la doctora Lopolito, Astrid Lopolito, ella lleva como abogada los dos amparos, tanto el del Metrobús de la 9 de Julio como el del Metrobús Sur, y Leandro Martín Rodríguez, él es vecino de Soldati y es una de las víctimas de la depredación de los 70, 80 árboles de las 15 plazoletas del bulevar de la calle, del bulevar Rabanal, lo que se llama habitualmente Avenida Roca, pero ahora es el bulevar de plazoletas Rabanal. Bueno, nos despertamos una mañana y se estaban llevando puesta la 9 de julio con árboles Así incluidos. Contanos un poco qué pasó, qué está pasando y ustedes en la comuna tuvieron alguna discusión. Nosotros, bueno, si vamos a hablar específicamente de la comuna, es tal cual. Nosotros de alguna manera, una mañana nos desayunamos con esto porque al interior de lo que es la Junta Comunal, lo que debería haber sido en virtud de la ley 2233, que digamos invoca a la posibilidad o de alguna manera exige que el gobierno de la ciudad debe abstenerse de tomar decisiones que de alguna manera tengan que ver sobre todo con obras, sin a que antes se dé participación en la Junta Comunal. Bueno, en este caso no pasaron por arriba, ¿no? Como también en otros aspectos que tienen que ver también con diferentes obras o diferentes cuestiones porque en la Comuna 1 quizá el del Metrobús y fundamentalmente el 9 de julio es el que hoy se abre y el más significativo, pero también hay otros que quizá tienen menos trascendencia a nivel medios de comunicación, pero es tal cual. Hoy por hoy la 9 de julio está en terapia intensiva, digamos. No, fundamentalmente porque cuando se sanciona la ley de Metrobús en el 2008, solo se menciona como piloto el Metrobús de la Juan B. Justo. Toda obra de infraestructura de esta envergadura debe pasar por la legislatura y fundamentalmente si modifica plan urbano ambiental, si modifica zonificación. Acá tenemos cambios que implican eliminar plazas, urbanización, parque. Claro. Entonces, cuando viene el subsecretario Dietrich a la legislatura, cuando constituimos la Comisión de Metrobús Especial de Seguimiento, nos dijo que el de la 9 de julio estaba en estudio. Solamente presentó unos planos del sur, que ni siquiera tenía el formato que ahora tiene, y eso pasó en noviembre, octubre-noviembre. En noviembre hacen una audiencia pública por el Metrobús de la 9 de julio, que pasó sin pena ni gloria. Fuimos 30 personas que nos opusimos, pero digamos que no hubo trascendencia pública, claro, porque la gente no se entera demasiado de esto si no hay difusión. Claro. Pero lo que me sorprende es que no haya sido objeto de presentación o debate en las comunas. En la Comuna 2 tampoco se habló del tema. No, absolutamente. Bueno, pero eso es parte de la política, digamos, deliberada, de ignorar a las comunas, de incumplir la ley y de manejarse en todos estos temas como si esto fuera una empresa. Se cumplen con las audiencias públicas como una mera formalidad. Si no tienen difusión, si la gente no se entera, mejor, porque es solamente cumplir con un procedimiento. La forma de llevar adelante las políticas, la de transporte y todas de este gobierno de la ciudad es al modelo empresarial. Con mi empresa hago lo que quiero, me llevo puesto la 9 de julio, me llevo puesto el patrimonio. Es una práctica sistemática esto, la depredación del espacio público, de los árboles, del ambiente, del patrimonio. Vos ahí tenés, vamos a hablar como eje en el Metrobús, pero también tenés este tema gravísimo del TC2000, que han presentado ustedes también un amparo. Sí, este disparate, porque yo sinceramente no estoy por principio en contra del turismo, del automovilismo callejero, pero en lugares que estén adecuados para eso, no justamente en un área de protección histórica. El circuito que se pensó para este año es Libertador, Figueroa Alcorta, Ayacucho y Bustamante. Recorre el Museo de Arte Decorativo, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Derecho, el Palais de Glass. Es un área... Todo va a temblar al calor de los motores. Exactamente. Claro, una consideración similar vale para el tema del Metrobús o carriles libres de circulación, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo con el mejoramiento del transporte público, de la calidad de vida, para los pasajeros, fundamentalmente de lo que es el transporte público, la calidad del transporte, pero
La ¿Dónde? cuestión ¿Por es dónde? el lugar, porque Claro. yo soy fanático y soy, digamos, un apasionado de la ciencia, la tecnología, la innovación tecnológica, pero no se me ocurriría hacer un parque científico tecnológico desmontando el Parque Lezama, por ejemplo, ¿no? Y también soy un apasionado de deportes y no haría una cancha de fútbol en el Parque Lezama, porque es impracticable. Claro, Pero bueno, esto es. Ellos tratan de poner como conflicto el Sí. de la modernidad. Nosotros aparecemos contra la modernidad y el progreso, pero no Claro. estamos ni en contra del transporte ni en contra del deporte. El tema es dónde, cuándo, cómo y cómo armonizar Claro, los. y respetando las leyes. Ellos votaron. En el APH 14, que es el APH del ámbito Recoleta, se votó en el 2008 y el PRO lo votó. Ahora, lo votó y después hicieron el desastre en el que vos también estuviste participando, de la estación de subte en la Plaza Intendente Alvear. En flagrante violación de la ley. No se trata de no hacer el subte, se trata de hacerlo bien, donde corresponde. Esto es lo mismo. ¿Cómo van a hacer una carrera de TC en un área de protección histórica? Y en estos disparates que hacen y de incumplir y de hacer de cuenta que cumplen con los procedimientos, en vez de darle intervención al área de protección histórica del Ministerio de Desarrollo Urbano, que tiene que intervenir cuando en estos casos, le consultaron al casco histórico. Parece que no saben que el casco histórico es Montserrat, San Telmo, parte de Constitución. Claro, casco histórico dijo, nosotros no tenemos nada que decir. Porque no van a pasar por ahí. Claro. Confunden, pero hasta en temas cuestiones muy elementales. ¿Quién fue el que hizo esa confusión? El subsecretario de Transporte. ¿El de transporte o el de Perdón, de deportes? el subsecretario de Deportes. De deportes. Con el de transporte tenemos otros temitas, por ejemplo el Metrobús. A ver, a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo... Prefería que vos nos cuentes un poco cómo surgen los vecinos, cómo se enteran ustedes de que va a pasar el Metrobús Sur y que les estaban sacando las plazas. Nos encontramos con que empezaron a talar los árboles directamente, no había carteles de obra, nada. En el mes de septiembre fue que empezaron con la tala. Bueno, hasta que nos acercamos para preguntar y nos dijeron que era el proyecto del Metrobús. Nos organizamos. Vos me decís que empezaron a talar en septiembre, de En manera septiembre. aislada. Sí, O sí, sea, empezaron en septiembre. porque nosotros nos enteramos en enero, por ejemplo, porque incluso cuando vino Dietrich a la legislatura, ya entonces estaban talando antes de haber presentado ni siquiera el dibujo del proyecto, ¿no? Es Claro. terrible lo que me estás diciendo, me estoy enterando ahora. Claro, inclusive al principio uno confundía entre los árboles que estaban sacando por el temporal ese que hubo. Claro. Entonces los dejabas trabajar, pero cuando ves que empiezan a talar árboles de pie en el medio de la plaza y sanos, ahí nos acercamos y nos empezamos a organizar. Nos acercamos varias veces para decirle que se retiren, se iban 15 cuadras para el otro lado, empezaban con la tala ahí, hasta que nos tuvimos que organizar vecinos de todo el recorrido por la zona sur para avisarnos entre nosotros y salir a la calle. No, y lo más grave es que había habido una reforma donde habían puesto juegos, Sí. bancos, es decir, el área de espacio público gastó recursos en arreglar estas plazoletas y ahora viene otro ministerio, otra área, la Subsecretaría de Transporte, y arranca los juegos, los bancos, los árboles y empieza a hacer otra cosa en el transcurso de 6 meses. Sí, digamos, sí, más o o menos. sea, después de muchos años que nunca se hizo nada en el barrio, en el 2012 recién empezaron a arreglar la plaza, pusieron unos juegos, y en el mismo 2012 empezaron a talar los árboles y por el lugar donde va a pasar el Metrobús, o sea, van a tener que sacar los juegos que pusieron porque les estarían molestando. Entonces, se organizaron, comenzaron las movilizaciones estas para llamar la atención Sí. y que después... ¿qué Hasta más que pasó? se acercaron los funcionarios del gobierno para hablar con nosotros. Tuvimos 2 reuniones y después tuvimos una tercera, que en la tercera, bueno, vinieron con un montón de gente a modo de patota, digamos, y tuvimos unos incidentes violentos. Ahí con- Él lo dice despacito, suavecito, pero esto terminó en denuncia penal de intimidación por parte de funcionarios públicos, incluso con cargos reconocidos del gobierno de la ciudad, intimidándolos porque se oponían a que se hicieran las obras. ¿Las obras siguen sin cartel de obra o ahora hay cartel de obra? Ahora hay cartel del Metrobús llega al sur, pero la obra está detenida por los vecinos únicamente. Bueno, ahora en el mes de febrero se presentó un amparo por el Metrobús del Sur. Pero básicamente los vecinos somos los que salimos a la calle y les, digamos, echamos a los leñadores, les dijimos que se retiren
de un lado, del otro, hasta que, bueno, nos organizamos entre nosotros para avisarnos, porque son 15 cuadras de recorrido, no podés estar atento. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es la estructura. Nosotros somos amparistas, varias organizaciones, en mi caso como legisladora, pero PropAmba, que es una articulación de distintas disciplinas que trabajan por el planeamiento urbano, la red de patrimonio. ¿Por qué se presentan estos amparos? ¿Cuáles son los derechos que son violados por los cuales se justifica la presentación de un amparo y el pedir medidas cautelares? Yo ante todo lo que quería decir, que un poco es el comentario a lo que dijeron hasta acá, es que esto en realidad no es un metrobús, porque dijimos que hay una ley, que es la 2992, que define el metrobús, que es la que hablaba de Juan B. Justo, y lo define de una manera muy diferente al metrobús como lo están implementando ahora. Cuando en estos casos le consultaron al casco histórico. Parece que no saben que el casco histórico es Montserrat, San Telmo, parte de Constitución. Claro, casco histórico dijo, nosotros no tenemos nada que decir. Porque no van a pasar por ahí. Claro. Confunden, pero hasta en temas cuestiones muy elementales. ¿Quién fue el que hizo esa confusión? El subsecretario de Transporte. ¿El de transporte o el de Perdón, deportes? de deportes. El subsecretario de Deportes. De deportes. Con el de transporte tenemos otros temitas, por ejemplo el Metrobús. A ver, a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo... Prefería que vos nos cuentes un poco cómo surgen los vecinos, cómo se enteran ustedes de que va a pasar el Metrobús Sur y que les estaban sacando las plazas. Nos encontramos con que empezaron a talar los árboles directamente, no había carteles de obra, nada. En el mes de septiembre fue que empezaron con la tala. Bueno, hasta que nos acercamos para preguntar y nos dijeron que era el proyecto del Metrobús. Nos organizamos. Vos me decís que empezaron a talar en septiembre, de manera aislada. Sí, empezaron en septiembre. Porque nosotros nos enteramos en enero, por ejemplo, porque incluso cuando vino Dietrich a la legislatura, ya entonces estaban talando antes de haber presentado ni siquiera el dibujo del proyecto, ¿no? Es terrible lo que me estás diciendo, me estoy enterando ahora. Claro, inclusive al principio uno confundía entre los árboles que estaban sacando por el temporal ese que hubo, entonces los dejabas trabajar, pero cuando ves que empiezan a talar árboles de pie en el medio de la plaza y sanos, ahí nos acercamos y nos empezamos a organizar. Nos acercamos varias veces para decirle que se retiren, se iban 15 cuadras para el otro lado, empezaban con la tala ahí, hasta que nos tuvimos que organizar vecinos de todo el recorrido por la zona sur para avisarnos entre nosotros y salir a la calle. No, y lo más grave es que había habido una reforma donde habían puesto juegos, bancos, es decir, el área de espacio público gastó recursos en arreglar estas plazoletas y ahora viene otro ministerio, otra área, la Subsecretaría de Transporte, y arranca los juegos, los bancos, los árboles y empieza a hacer otra cosa en el transcurso de 6 meses. Sí, digamos, sí, más o menos. O sea, después de muchos años que nunca se hizo nada en el barrio, en el 2012 recién empezaron a arreglar la plaza, pusieron unos juegos y en el mismo 2012 empezaron a talar los árboles y por el lugar donde va a pasar el Metrobús, o sea, van a tener que sacar los juegos que pusieron porque les estarían molestando. Entonces, se organizaron, comenzaron las movilizaciones estas para llamar la atención y que después... Hasta que se acercaron los funcionarios del gobierno para hablar con nosotros, tuvimos 2 reuniones y después tuvimos una tercera, que en la tercera, bueno, vinieron con un montón de gente a modo de patota, digamos, y tuvimos unos incidentes violentos. Él lo dice despacito, suavecito, pero esto terminó en denuncia penal de intimidación por parte de funcionarios públicos, incluso con cargos reconocidos del gobierno de la ciudad, intimidándolos porque se oponían a que se hicieran las obras. ¿Las obras siguen sin cartel de obra o ahora hay cartel de obra? Ahora hay cartel del Metrobús Llega al Sur, pero la obra está detenida por los vecinos únicamente. Bueno, ahora en el mes de febrero se presentó un amparo por el Metrobús del Sur. Pero básicamente los vecinos somos los que salimos a la calle y les, digamos, echamos a los leñadores, les dijimos que se retiren, de un lado, del otro, hasta que, bueno, nos organizamos entre nosotros para avisarnos, porque son 15 cuadras de recorrido, no podés estar atento. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito
¿Cuál es la estructura? Nosotros somos amparistas, varias organizaciones, en mi caso como legisladora, pero PropAmba, que es una articulación de distintas disciplinas que trabajan por el planeamiento urbano, la red de patrimonio. ¿Por qué se presentan estos amparos? ¿Cuáles son los derechos que son violados por los cuales se justifica la presentación de un amparo y el pedir medidas cautelares? Yo ante todo lo que quería decir, que un poco es el comentario de lo que dijeron hasta acá, es que esto en realidad no es un metrobús, porque dijimos que hay una ley que es la 2992 que define al metrobús, que es la que hablaba de Juan B. Justo, y lo define de una manera muy diferente al metrobús como lo están implementando ahora, que en realidad son carriles exclusivos con las mismas unidades diésel que corren actualmente por las calles que quieren descongestionar. Es decir, no es un metrobús ecológico, articulado, como está definido en la ley 2992. O sea que ahí ya tenemos el primer problema, que es definir algo que en realidad no es así. Es contaminante absolutamente, porque es un carril exclusivo que en el caso de la 9 de julio va a recorrer 3 kilómetros con un costo no solamente económico enorme, que no tenemos cartel de obra tampoco, sabemos que es de aproximadamente 166.000 millones de pesos, pero no hay cartel de obra, no sabemos quién lo está haciendo. Ahora sabemos que es la empresa Arriba, ¿no? Claro, pero digamos que no nos está enteramos esto... de que es la empresa Arriba, que es una empresa cuestionada por los incumplimientos reiterados en obra pública escolar. O sea, si le preguntás a los de educación, todos saben que Riva venía con atrasos, incumplimientos en obra. Entonces le dijimos al ministro Chaín, ¿por qué le dan la posibilidad a Riva de competir y concursar si está cuestionada por otro ministerio por los incumplimientos? Y además lo más grave ahí es que empezaron la obra de la 9 de julio en la mañana del día 12 y los sobres de la licitación se abrieron a la tarde. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay muchos casos de eso. Hay muchos gatos encerrados en esta bolsa, ¿no? Es cierto, empezó la obra a las 9 de la mañana y los sobres se abrieron mucho después, el mismo día, pero bastantes horas después. Y nosotros lo que decimos respecto del Metrobús es que como digamos, el acto administrativo es el decreto 555 del 2012, y nosotros lo que planteamos en principio que es nulo, de nulidad absoluta, porque no cumple con la normativa de la Constitución de la ciudad. No quiero aburrir con leyes y artículos de la ley, de la Constitución, pero específicamente el artículo 80 y 81 de la Constitución de la ciudad dice que tiene que intervenir para estas cuestiones la legislatura. La legislatura no tuvo intervención, como no tuvieron intervención las comunas, es decir, no hay participación ciudadana. Mucho menos los consejos consultivos. Mucho menos los consejos consultivos. La ley de planeamiento urbano también está vulnerada, es decir, el acto en sí mismo nosotros planteamos que es nulo, por eso le pedimos al juez que cese la obra, porque si el acto jurídico que lo origina es nulo, todo el resto de la ejecución de la obra también lo es. O sea, hay varios temas. Primero, que esto no está siendo parte de un planeamiento urbano estratégico participativo, como dice la Constitución, porque el planeamiento urbano participativo implicaría debate a nivel de las comunas, consulta popular, articulación. Esto está diagramado por 3 consultoras y un jefe de campaña, entonces es la vocación por la celeridad en algo que parezca que es una obra, es pintar rayas amarillas y poner estaciones, y no pensar en el mediano y en el largo plazo, en una política de Estado en materia de transporte. Las ilegalidades son manifiestas, pero para mí también es gravísimo que, por ejemplo, se arranca la obra de la 9 de julio, todos los colectivos que se van supuestamente a poner en este carril exclusivo, que son 10 líneas, son todos colectivos interjurisdiccionales, motivo por el cual es la CNRT la que debe autorizar el cambio de calle, ¿sí? Nosotros fuimos a la CNRT y el trámite para la aprobación del cambio ni siquiera está iniciado. Esto yo te pido que lo aportemos a la causa, porque para mí es una novedad reveladora,
porque incluso podría ocurrir el disparate de que al no tener el permiso para cambiar la calle, se hace toda la obra y si la Secretaría de Transportes de la Nación, el Ministerio del Interior y Transporte o la CNRT no lo autorizara, nos quedamos con los carriles pintados y sin los colectivos en la 9 de julio. Digo, esto no va a ocurrir, ya hablamos y planteamos de qué cosas nos parecen razonables, pero lo que está claro es que es hasta para cuestionar a los funcionarios por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no se puede hacer una obra sin la certeza de que va a cumplir su objetivo final. Claro. Esto sin hablar de que empieza en San Juan y termina en Arroyo y no va de Constitución a Retiro. No une nodos. Y está la incongruencia de que va paralelo a la línea C. Sí. Claro, paralelo a la línea C es importante decir que hay que poner más formaciones, que con 3 formaciones más en la línea C y prolongando la C hasta Retiro o hasta la Villa 31, realmente se dotaría de mayor eficacia la C. Esto puede ser complementario, pero por lo menos tiene que ir de nodo a nodo, o sea, es un disparate por donde se lo mire, ¿no? Sí, y en el caso de la del sur, están los proyectos de premetro no contaminantes que podrían ir o por Roca o por Castañares, pero no talando las plazas, ¿no? No, yo iba a decir que además de la cuestión legal y de la normativa que vulnera el acto administrativo del Metrobús, está el impacto enorme que esto produce. No nos olvidemos que la 9 de julio es una avenida emblemática para la ciudad de Buenos Aires, tiene un valor arquitectónico, está el tema de que por suerte tenemos la precautelar respecto de la tala de árboles, pero también tiene un valor, simbólico, porque es una avenida que representa lo porteño y además todas las plazoletas que la atraviesan, que no por nada, no es casual que tengan el nombre de las provincias, ¿no es cierto? Son 32 plazoletas, de las cuales la mayoría tienen nombre de provincias, van a ser removidas. Y de hecho hay muchas que ya han desaparecido, y lo mismo con las esculturas y los monumentos, es decir, nosotros presentamos una ampliación de la precautelar por esculturas y monumentos que todos los que están siendo afectados e intervenidos por la Ciudad de Buenos Aires fueron emplazados por leyes de la legislatura, y también en esos casos necesitaban la autorización de la legislatura para ser movidos del lugar o intervenidos. Esto tampoco ocurrió, es decir, que si bien se paró la tala de árboles, sigue avanzando la obra, afectando monumentos históricos y esculturas que están a lo largo del recorrido de la 9 de julio. Sí. Y además creo que hasta recortan, de casualidad, no arrasan con el obelisco, porque creo que hasta para este proyecto recortan la Plaza de la República, 6 metros, no sé si son 6 metros en total o 6 metros de cada lado. Recordemos que ahora la diputada Bianchi a nivel nacional presentó un proyecto para declarar patrimonio, porque es patrimonio de todos los argentinos, la 9 de julio, y esperemos que salga prontito para tener todas las protecciones. Pero bueno, queremos que se hagan metrobuses en serio, queremos que lleguemos a un acuerdo rápido en esas causas judiciales, pero sobre todo queremos que el subsecretario de Transporte venga a la legislatura a dar explicaciones, a plantear esos 15 metrobuses que ahora aparecen de la galera sin que sepamos de qué se trata, y sobre todo para que eso se discuta por la vía legislativa, que es la que corresponde, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho, sobre todo a los vecinos que ponen el cuerpo frente a las presiones, a todos los que nos han acompañado en las movilizaciones en la 9 de julio, en el sur. Y bueno, la verdad que no estamos contentos de tener que estar presentando amparos por cuanta cosa. Yo creo que tanto los compañeros comuneros, los que venimos trabajando en estos temas, tenemos la voluntad de que haya leyes, políticas públicas, cosas positivas, y no que tengamos que estar como todo el tiempo recurriendo a la justicia para lograr que se reencaminen las cosas que se deben hacer, ¿no? Pero me gustaría darte a vos los últimos minutos para que puedas expresar tus deseos y bueno, como imaginan los vecinos esa... Los vecinos imaginan el barrio con la plaza como está. Tenemos una avenida que son 3 carriles de 6 manos, 3 de ida, 3 de vuelta. Es una zona en que no hay tanto tránsito, estamos cerca del riachuelo, así que la plaza es necesaria, no solo los árboles, también el pasto. Y nunca hubo un congestionamiento de tránsito, no sé qué problema nos quieren solucionar porque no lo tenemos. ¿Sí? Hay 3 líneas de colectivo que recorren esa zona únicamente, o sea,
van a haber carriles exclusivos para 3 líneas, de las cuales el 91, por ejemplo, pasa cada media hora. La verdad que hay otros temas para solucionar en el aspecto del tránsito, digamos, sin tener que tocar el espacio verde. O sea, no nos oponemos al Metrobús, porque nos vinieron a vender el progreso, que vamos a tener iluminación, seguridad. Todas esas cosas nos gustan también, las queremos tener, pero no queremos resignar el espacio verde. Bueno, muchas gracias. Gracias también a la doctora que voluntaria trabaja en estos amparos, que sabemos que a costa de los tiempos laborales, personales. Y bueno, yo espero que el antecedente interesante que hubo en la Comuna 15, de poder llamar a consulta popular, ahora por el tema del enrejamiento, podamos tomar la posta en algunas otras comunas cuando sean temas tan cruciales, donde el Ejecutivo no reacciona, de dar la participación que se merece. Pero lo bueno que les quiero contar es que la CNRT nos propuso que si efectivamente le piden autorización para mover las líneas de colectivos, ellos van a convocar a audiencias públicas para que eso se dé con un debate participativo. Así que nos veremos antes o después en ese debate. Bueno, y es hasta la semana que viene porque nos vamos muy cortito. Hoy en la tarde, nochecita, Rita Cortese, nuestra querida Rita Cortese, actriz, va a ser destacada como personalidad de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura, así que los esperamos a todos. Y nos vemos el domingo en la Plaza de Mayo, como todos los años, con un fuerte nunca más y no a la impunidad. Así que nos vemos. Chau, hasta la semana que viene.